Buenas noches, amables televidentes de este resumen dominical de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cable en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.exporvision35.com.do. Además, también pueden sintonizar el contenido del resumen de Registro Informativo a través de las redes sociales, por YouTube, y así pueden luego enterarse de todos los que planteamos, de todos los señalamientos que hacemos en relación al acontecer nacional e internacional. Esta semana que transcurre, que ya termina, pues han ocurrido algunos hechos que vienen repitiéndose, muchos hechos de violencia, mucha sangre, violencia criminal, ha intensificado sus hazañas. Un infeliz miembro de la policía, para arrebatarle una motocicleta, lo asesinan en Guarícano, hieren a su compañera, a su mujer, y entonces aparece otro por ahí que agarra y mata a su ex mujer, mata a un niño, mata a otro vecino. Señores, ¿qué es lo que está pasando? La violencia se está adueñando de los cerebros de muchos seres humanos. La falta de fe, la falta de espiritualidad en los seres humanos está carcomiéndole la mente a mucha gente, y en vez de cerebro lo que tienen es alas de cucaracha. En vez de células, parece que alas de cucaracha, que están constituidos los cerebros de una serie de gente que sin más ni para qué van y deciden quitarle la vida a una que fue su pareja, porque a ellos se les antojó que ya esa persona no debe seguir viviendo. Y van, ¡pam!, un tiro. En algunos casos también ellos se quitan la vida. Pero señores, ¿quién le ha dicho a ningún hombre que las mujeres son propiedad de ellos? La mujer es un ser humano igual que usted, igual que yo. Entonces, como seres humanos, es que hay que tratar a las mujeres, pero hay hombres que creen que las mujeres son un objeto, que lo pueden mover a su antojo, como mover un carro, mover una motocicleta, como manipular un arma de fuego o un arma blanca. Así creen que muchos hombres que deben ser las mujeres para ellos. Y si una mujer se cansa de aguantarle barbaridades a un hombre y decide dejarlo, óyeme, no, pero es un pecado mortal, esa mujer no puede seguir viviendo ni puede hacer su vida más adelante por ahí, porque ese hombre que tenía entiende que no, y decidió quitarle la vida. Y por eso la República Dominicana está en un lugar alto en términos de las estadísticas de feminicidio. Entonces, no sé, hay que acudir al Todopoderoso, porque el problema, como yo le decía en una conversación hace 2 días a unos amigos que tratábamos el tema, y coincidimos los 3 amigos en que los gobiernos no son los que tienen la culpa de la violencia, porque ¿qué culpa tiene un gobierno de que un ex marido de una mujer que ya hace tiempo que están separados vaya y decida matarla a ella y todo el que esté a su alrededor? Eso, la culpa no la tiene el gobierno. ¿Sabe dónde está el problema? En la familia, en los núcleos familiares, que nos cansamos de hablar, de señalar. Es ahí donde tiene que hacerse una gran revisión. La responsabilidad del gobierno es tomar la delantera, la iniciativa, para crear un mecanismo a nivel nacional que por lo menos encare el problema.
hay que crear una estructura y yo sé que vamos a aparecer muchos dispuestos a integrarnos de manera entregada, valga la redundancia, y sin ninguna remuneración, para colaborar con un plan dirigido a reducir los niveles de criminalidad, de violencia intrafamiliar, de feminicidio. Me decía un amigo que algo hay que hacer. Digo, sí, pero debemos revisarnos. En cada uno de los núcleos familiares hay que hacerse una revisión, a ver qué está pasando, por qué tanta violencia, de dónde sale la violencia. Hay que analizar de qué hogar es que salen esos criminales, esos feminicidas, y de dónde salen también toda esa banda de delincuentes que andan asaltando. Señores, tú te encuentras con que atrapan a un delincuente en San Juan de la Maguana y cuando se averigua la dirección vivía en la 42 del Capotillo. Agarran un delincuente en Puerto Plata, robando, asaltando y matando, violando. Cuando tú averiguas, vive en el Sánchez Libertad de Santiago, o en La Joya de Santiago, o vive en Los Alcarrizos, en la capital, en Santo Domingo Oeste. ¿Por qué? Porque aquí, cuando tú te das cuenta, se van desplazando y van habitando por algunos lugares, y tú ves que se mudan y son los mejores, y salen a trabajar todos los días, a matar, a robar y a asaltar. Entonces, señores, yo pienso que hay que poner un freno a esta situación. Entonces, ese infeliz cabo de la policía, asesinado cobardemente. Bueno, pero también ocurren otros hechos por otro lado, y mucha gente se pregunta hasta dónde vamos a llegar, y eso que todavía la República Dominicana podemos cantar victoria. Señores, la República Dominicana es uno de los países menos violentos, porque hay una serie de países por ahí de Centroamérica que hay, papá, ahí sí es verdad que no puede uno ni pestañear, porque cuando viene a ver, o tiene un tiro o tiene una banda que te está asaltando y hace de ti lo que le dé la gana. Lo que pasa que en el caso de la República Dominicana, este es un país pequeño, pero este es uno de los países que tiene mayores niveles de información, y más ahora con el desarrollo de la tecnología de la comunicación. La cibernética ha producido una revolución en el mundo, y República Dominicana nos encontramos con un limpiabotas que te está limpiando los zapatos y le timbre el celular y suelta el cepillo, el paño, y le dice, escúcheme señor, para coger una llamada. Entonces, aquí andan los limpiabotas, aquí anda el triciclero que anda vendiendo frutas o vegetales en la calle, o víveres, raíces y tubérculos, y te agarra, bueno, te saca un celular que a veces algunos no lo podemos comprar. Entonces, esa es la realidad. Entonces, este es un país muy informado y con muchos detalles. Entonces, aquí lo que ocurre en cada momento, está la gente ahí, de una vez con el celular tomando fotos, inmediatamente lo suben a las redes. Y aquí, bueno, nosotros tenemos una serie de, ya el periodista graduado, ya ahora, yo creo que va a llegar un momento que el título de licenciado en comunicación o licenciado en periodismo, yo creo que no va a valer de mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, primero en la República Dominicana tenemos más de un 80% de lo que producen programas de radio, de televisión, son enganchados. Porque hay muchos de esos no han pasado ni por el frente de una escuela de comunicación social. Pero son periodistas y nadie le puede quitar. Y periodistas, y después tú crees, entonces van al colegio de periodistas, y esos son los primeros que van a que lo titulen como miembro del Colegio Dominicano de Periodistas. Pero bueno, entonces, aquí
basta y sobra que cualquier persona tenga recursos para sacar un programa de radio o de televisión, o que cuente con el apoyo de un político. Bueno, señores, y aquí hay una gran cantidad de políticos que producen ellos mismos su programa, y su entrevista, y buscan publicidad, porque si son del mismo gobierno que está en el poder, la buscan, y si no, tienen amistades, porque aquí, este es un país, nosotros somos, ¿qué? Un vecindario como república en muchos aspectos, porque aquí nos conocemos todos. Entonces aquí hay gente que está en el PLD, pero tienen un primo o tienen un cuñado que está en el PRD, y tienen 3 sobrinos que están en el PRM, y tienen 4 tías que están en el Partido Reformista. Es así. Y eso mismo pasa con los PRDistas. Cuando viene a ver una familia donde hay un PRDista, la cabeza del PRD, pero resulta que a lo mejor la mujer le simpatiza el PLD, o uno de los hijos que estudió en la universidad, sé yo cuánto, y por ahí. Entonces aquí todo el mundo tiene amigos en todos los partidos, y por eso es que este es un país de francachela en muchos casos, y a veces, por eso también se ha relajado tanto la actividad política en la República Dominicana. Entonces, ojalá la semana que inicia no sea tan sangrienta, amables televidentes, como ha sido esta que terminó, porque fue sangrienta, varios hechos de sangre. Entonces, yo quiero también aprovechar para decir que también esta semana que terminó no se quedó sin el tema obligado, el conflicto entre el Colegio Médico y las autoridades de salud pública, o las autoridades de salud del Estado. El conflicto, huelga, cientos de miles de pacientes pobrecitos, porque esos son los que van en busca de servicio a los hospitales del Estado, se quedaron sin su cita. Tuve mucha gente alocado diciendo, señores, yo que vengo de lejos. Bueno, en fin, yo lo que quiero preguntar, ¿cuándo va a terminar el conflicto? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo las autoridades sanitarias del gobierno y el Colegio Médico? ¿Cuándo los médicos, los que dirigen el Colegio Médico, van a disponer sus actitudes de huelga y van a tratar de crear un ambiente de conversación? ¿Cuándo? Bueno, ahora están diciendo que es el presidente que tiene. Eso lo dicen todos los gremios. Yo nunca vi a Balaguer reunirse con la antigua AMD, Asociación Médica. Nunca vi a Antonio Guzmán, nunca vi a Jorge Blanco, nunca vi a Hipólito, ni vi al presidente Leonel Fernández, ni veremos que el presidente de la República va a tener que recurrir a un conflicto para poder resolverlo. No, ahí están por si no son capaces de ponerse de acuerdo, entonces no van a poder ser funcionarios. Entonces, el Ministerio de Salud Pública tiene primero una gremialista. Yo no sé por qué sacaron esta semana un periódico donde aparece Waldo Ariel Suero y donde aparece la doctora Altagracia Guzmán, cuando era presidenta de la desaparecida Asociación Médica Dominicana, hoy CMD. Entonces, porque no creo que eso pueda ayudar. Yo dije, bueno, pero publican esto. Nada, lo que tienen que buscar, publiquen los acuerdos, publiquen que se están reuniendo, y que ya no va a haber huelga, que no van a privar a los pobres de los servicios asistenciales. Esperemos a ver qué va a pasar en ese sentido. Entonces, eso es así. Por otro lado, señores, yo quiero saludar la apertura de la República Digital que anunció el gobierno, óyeme, con una serie de servicios que ya no le causarán molestia ni sinsabores a la persona que busque resolver. El caso de las multas, la multa por infracción a la ley de tránsito en la República Dominicana, de acuerdo allá a la puesta en vigencia de la República Digital en el país, pues ya no tendrán que ir a pasar malos ratos en un tribunal de tránsito. Ya
se podrá hacer por esa vía. Entonces yo pienso que eso es importante. Ya los estudiantes no tendrán que coger tanta lucha para buscar una certificación de bachiller. Lo del papel de buena conducta, hace tiempo que ya está digitalizado y eso también está incluido. Y hay una serie de servicios más que con la puesta en práctica de la República Digital, entonces se nos va a facilitar el nosotros realizar ese tipo de servicios, los usuarios. Qué bueno, saludamos en ese sentido. Por otro lado, señores, yo quiero aprovechar para señalar que se ha estado hablando de que en el país hay un gran déficit habitacional. Se habla que hay un déficit de unos 2 millones de unidades habitacionales en la República Dominicana. Y ojalá hay una serie de proyectos por ahí está la ciudad Juan Bosch, donde hay muchos anuncios, muchas cosas, pero resulta que todavía los niveles de ingresos que debe tener una familia para poder adquirir uno de esos apartamentos, aún con el fideicomiso y el acuerdo del gobierno del bono para ayudar a las familias, a los adquirientes, no les es suficiente, porque tiene que tener un ingreso mínimo en la familia de 37,000 pesos mensuales. Y aquí hay mucha gente que se junta, muchas familias, se junta el sueldo del marido y el sueldo de la esposa y no llegan a 20,000 pesos. Entonces eso estarán privados durante mucho tiempo de adquirir una unidad familiar, porque todavía no se ha podido construir unidades familiares en el país que no pase de 1 millón de pesos. Bueno, por ahí hay una que se habla de 1.200.000, pero también hay que tener un nivel de ingreso que no es la media que tiene una gran parte de la población de la República Dominicana, que está pagando renta y que quisiera un día tener un techo propio. Señores, yo quiero, antes de cerrar esta intervención, esta parte en el resumen dominical de registro informativo, tratar el tema breve de la Fundación para el Rescate de los Valores de la Familia Dominicana, FREVAFADO, que siempre insistiremos en que hay que trabajar duro. Señores, la gran cantidad de problemas que tenemos en la sociedad dominicana, la delincuencia, la prostitución, el consumo de drogas, violaciones, homosexualidad, lesbianismo, está en la descomposición social que está predominando desde hace años en la República Dominicana. Por eso, en la Fundación para el Rescate de los Valores de la Familia Dominicana, FREVAFADO, estamos luchando y no nos cansaremos para que en los núcleos familiares retomemos los valores éticos y morales, retomemos los valores patrios, porque de lo contrario esta sociedad irá trillando un derrotero que no será el mejor. De manera que nosotros en esta entrega de registro informativo, aquí lo vamos a dejar con un documental sobre temas importantes que yo sé que ustedes le van a poner su interés en cada uno de sus hogares donde sintonizan al registro informativo en este resumen dominical. José Rodríguez estuvo con ustedes, en cámara Ángel González. Hasta la próxima entrega. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor,
porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado vivir en equilibrio con el planeta. El ser humano se ha adaptado a la naturaleza y la ha transformado para asegurar su supervivencia. Los efectos de esta transformación son ya evidentes. La temperatura de la Tierra aumenta. El nivel de los mares sube. Mayor frecuencia de incendios. Patrones migratorios que cambian. Riesgo de desertificación. Huellas de un cambio que podría estar sucediendo demasiado rápido. Asistimos a un cambio mundial. Es una realidad inequívoca que tiene su origen en la actividad del hombre. Is the effect that human beings have on the atmosphere. Un problema cuyas consecuencias no sabemos predecir. Derivado sobre todo de la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos quemando tantos combustibles fósiles. Esta es una situación grave sobre todo para la humanidad. Something very significant is happening to the planet. What can we do now to avoid the impact of climate change? Es el precio que tenemos que pagar por el nivel de vida y la demografía que hemos alcanzado en el planeta. Las soluciones existen. Aún no es demasiado tarde para cambiar las cosas. Pero hemos de actuar ahora. Hoy. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU lo confirma. El cambio climático es una realidad. Más de 2.500 científicos de todo el mundo están de acuerdo en que las consecuencias son ya evidentes. Vivimos en un mundo más caliente en casi 1 grado. El cambio existe y es humano. Esto lo hemos creado nosotros. Que no le quede duda a nadie. No es posible entender lo que está pasando si no hacemos intervenir al hombre. Es el hombre quien lo ha creado y, por tanto, es el hombre quien lo tiene que modificar. Nunca en la historia, desde que hay hombres en la Tierra, ha habido cambios tan profundos. Ha aparecido una especie, que es la especie humana, que es capaz de modificar las condiciones climáticas en nuestro planeta, y eso es algo que no había ocurrido durante los 4.500 millones de años de recorrido del planeta Tierra. Estamos tocando algo de una escala muy superior a la capacidad de comprensión humana, que es el movimiento de todo el planeta. Hay unos efectos de incertidumbre que todavía hacen que la acción sea más necesaria.
Las previsiones afirman que en décadas gran parte de los glaciares podría desaparecer. Se estima que para 2050 el nivel del mar habrá aumentado al menos 15 centímetros y que la biodiversidad del sur de España se verá reducida. Las regiones más afectadas serán las situadas en la mitad oriental peninsular, cubriendo una amplia franja en torno al Mediterráneo. La tendencia es hacia una mediterraneización del norte peninsular y la aridización del sur. España es uno de los países que va a sufrir más los efectos del cambio climático. Los expertos prevén que haya más aridez, más sequía, menos precipitaciones. Ya ahora sabemos que parte del sur de España tiene las condiciones de temperatura que tenía Marruecos hace 25 años. Los bosques, las zonas más húmedas, las zonas más frescas de la península ibérica se parecerán más a lo que han sido las zonas menos frescas antes. Es necesario que el ser humano se movilice para cambiar su manera de habitar el planeta. El cambio climático es el mayor reto al que hemos de enfrentarnos. Gobiernos, científicos, empresas e individuos hemos de trabajar juntos para afrontar el problema. Habrá mayor virulencia de incendios, más olas de calor y fenómenos atmosféricos cada vez más extremos. Y para conseguir solventarlos, tendremos que trabajar juntos, replanteándonos nuestro propio estilo de vida. El clima futuro es un reto de hoy. Ya en el siglo V a.C., Empédocles de Agrigento, filósofo y poeta griego, postuló que el agua, el aire, la tierra y el fuego son las 4 raíces que sostienen el equilibrio y la permanencia de los seres en el mundo. Este equilibrio está sometido a 2 fuerzas cósmicas, el amor que une y el odio que separa. Para Empédocles, la realidad es una esfera que contiene los 4 elementos y que al mezclarse dan lugar a la diversidad de la vida y a los cambios que ocurren en el mundo. Su teoría pretendía explicar el cambio, el equilibrio y a la vez la permanencia de los seres del mundo. Nada más adecuado para nuestros días en que todo indica que estamos perdiendo ese equilibrio. Pero, ¿qué es esta alteración y en qué consiste el cambio climático? Es una alteración que procede de un incremento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y que el efecto más importante que tiene es un incremento de la temperatura media de la superficie terrestre. Una manta que le hemos puesto alrededor de la Tierra y que hace que el calor que viene del Sol se retenga. And that's primarily warming caused by release of greenhouse gases into the atmosphere. El problema es que estamos quemando tantos combustibles fósiles, estamos lanzando tanto CO2 y otros gases que llamamos de efecto invernadero a la atmósfera, que el planeta está absorbiendo demasiada energía y se está calentando. Existe un flujo de energía constante entre el espacio, la atmósfera terrestre y la superficie de la Tierra que hace posible mantener la temperatura en el planeta. La Tierra recibe radiación solar y, a su vez, emite energía hacia el espacio. Gran parte de esta energía es absorbida por los gases de la atmósfera. Esto es el efecto invernadero. Cuando el equilibrio se rompe en este fluido energético, la atmósfera retiene más calor y el planeta se calienta. En las últimas décadas la temperatura terrestre ha aumentado en casi 1 grado debido al incremento de dióxido de carbono en la atmósfera. Los primeros cambios comenzaron no en la Tierra, sino sobre ella, en la atmósfera. Una de las características fundamentales que permite la vida en la Tierra es que tiene una atmósfera que tiene una composición de gases que es capaz de retener el calor. Si no existiera atmósfera en el planeta Tierra, la temperatura promedio sería 30 grados por debajo de la actual, es decir, sería imposible habitar el planeta Tierra. Y esos gases son sobre todo el dióxido de carbono, pero son otros gases también como el metano, el óxido nitroso y compuestos sintéticos que no existían antes como los CFCs. Algunas soluciones potenciales están apareciendo, pero no serán eficaces a no ser que la sociedad modifique sus sistemas de consumo energético. En nuestro país el transporte representa aproximadamente el 50% del consumo energético final. España tendría que abordar muy rápidamente el problema de cómo controlar las emisiones procedentes del sector del transporte.
Sería impensable en estos momentos nuestra forma de vida sin el petróleo. Esta materia prima que la Tierra sintetiza, tarda 1 millón de años en sintetizar, nosotros lo estamos utilizando a raíz de 160.000 litros cada segundo que pasa. Algo no va bien. Un regalo que nos ha permitido llegar a donde estamos, lo estamos agotando a una velocidad excesiva, además con el problema añadido de la liberación de gases que tienen efecto invernadero y tienen un efecto sobre el cambio climático. Una de las soluciones es proporcionada por la propia atmósfera. La energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire puede ser convertida en energía a través de molinos de viento. España es el segundo productor de energía eólica de Europa, después de Alemania, y con unos niveles de producción cercanos a los de los Estados Unidos. Anualmente la energía eólica produce unos 36.000 gigavatios hora, un 10% de la producción eléctrica nacional. Si no tenemos gas, no tenemos petróleo y apenas tenemos carbón, tenemos que mirar hacia las energías que tenemos. Las energías que tenemos hoy son las que llamadas renovables, son las que proceden del viento, del sol, del agua. Los que hemos vivido la historia del desarrollo renovable en España en los últimos 10 años, hemos pasado de representar prácticamente cero a representar cerca del 20% del consumo eléctrico de España, ahora mismo, que los podemos estar produciendo con el viento y con el sol. Como hemos visto que este desarrollo ha sido posible en base a una visión y en base a un esfuerzo, y hemos conseguido una cuota que en el caso de lo que es el consumo eléctrico representa ya casi el 20%, pensamos que incrementando esos mismos esfuerzos seremos capaces de poder conseguir la cobertura de todas nuestras necesidades energéticas. Pero si la quema de combustibles fósiles continúa y la emisión de gases sigue aumentando, estos atraparán más calor y afectarán al clima de todo el planeta. El CO2 es el precio oculto que pagamos por nuestro bienestar. Solo con un cambio en los hábitos de consumo energético se podrá evitar que continúe el ritmo actual de emisión de gases y con ello el aumento de temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos. En verano de 2003 en toda Europa se vivió una catástrofe. Solo en España el Ministerio de Sanidad admitió 59 muertos por la ola de calor y 82 más por agravamiento de patologías previas a causa de las altas temperaturas. 35.000 personas fallecieron en toda Europa. Solo en Francia más de 14.000 murieron en pocas semanas. Hace 5 años, España y Europa entera estaba padeciendo una gran ola de calor que era totalmente inusitada en el clima que podíamos decir de toda la vida, y que después, al hacer estudios, hemos comprobado que eventos de aquella naturaleza eran improbables, digamos, en el clima de toda la vida, y que solo podíamos explicarlos si acudíamos a un clima al que nos estamos adentrando. Pero el cambio climático no afecta únicamente a los humanos. Desde la antigüedad, las aves han sido unos excelentes bioindicadores del estado de salud de la naturaleza. Su presencia refleja que el ecosistema está bien conservado, su desaparición todo lo contrario. Investigaciones a lo largo de los últimos años han comprobado que varias especies de aves han preferido no emigrar porque la variación climática registrada les compensa el no hacer el esfuerzo de ese largo viaje anual. El conocimiento generado a través de la investigación científica es una de las maneras más eficientes de luchar contra el cambio climático. Este conocimiento permitió la advertencia del fenómeno en la década de los 70 y motivó la búsqueda internacional de acciones para hacer frente a este problema. Si podemos cambiar las cosas es porque podemos manejarlas con conocimiento científico, con investigación, aplicando lo que sabemos a la solución de los problemas. Si negamos los problemas es como seguro que no lo vamos a arreglar. Desde 1994 en la estación de anillamiento de Manecorro, José Luis Arroyo, responsable del equipo de seguimiento de procesos naturales de la Estación Biológica de Doñana, realiza junto a un grupo de voluntarios un proyecto de anillamiento de aves paseriformes migratorias, con el objetivo de estudiar y tomar datos indicadores de posibles tendencias y cambios en las especies migrantes. Por ejemplo,
es el del papamoscas cerrojillo, que tienen que migrar a mucha más distancia, pues esos cambios le están afectando a la hora de la reproducción, de tener un éxito reproductor superior, y la población de esas especies está bajando. De hecho, nosotros encontramos que desde los primeros años de captura hasta los últimos, esa es una de las especies que más ha variado. De hecho, es de las que más ha descendido en el número de capturas. Si eso puede tener que ver con el cambio climático o no, habrá que verlo en una serie más larga de años y con otros parámetros y otros factores, pero puede indicar que por ahí puede haber algún tipo de cambio o de adaptación o de una poca adaptación a esos cambios. Desde el inicio del proyecto se han capturado unas 54.000 aves de 106 especies diferentes. Los 4.000 ejemplares, que son anillados en cada campaña, ofrecen una información preciosa para comprobar las modificaciones de los patrones migratorios. El marcaje que vamos a hacer con estas anillas, que son como si fueran un DNI del pájaro. Cada anilla, dependiendo del grosor que tenga la pata del ave, buscaremos un modelo de anilla diferente. En este caso le vamos a colocar las de este modelo, que serían la 2A216101. La vamos a colocar con estos alicates especiales que tienen unas muescas para cada grosor de anilla. Y este sería pues el DNI, digamos, que no se suele repetir, a no ser que sea de otro país. Esos datos luego, todos los datos que vamos a tomar aquí serán centralizados en la oficina de anillamiento que hay en Madrid y estarán a disposición de todas las personas que soliciten cualquier información sobre ellos. Desde el amanecer hasta el atardecer y durante 9 semanas, el grupo de voluntarios realiza el mismo proceso de anillado y clasificación con las más de 4.000 aves que son recogidas en cada campaña. En toda la geografía española son cientos los voluntarios medioambientales que participan en diferentes campañas de manera altruista y desinteresada, contribuyendo así a conocer el comportamiento de las aves en programas científicos de seguimiento de poblaciones animales. 81,5. El tarso. 20,5. Y por último, el peso. 31,0. Y con esto finaliza la toma de medidas que hacemos del ave. Los cambios climáticos nunca han sido algo extraño. La aceleración del incremento de temperaturas es lo que supone un riesgo para la vida tal y como la conocemos. Nos lleva a un territorio inexplorado en la historia de la humanidad en la Tierra. So if you're really, in a scientific way, trying to pick out the signal of an impact of climate change at the present day on people, it's not that straightforward to do. If you look at natural phenomenon like ice caps, snowfall, animals who are trying to live along the rim of the ice, then you can begin to see a very clear impact, even now. Las regiones polares son especialmente importantes en un contexto de calentamiento global como el actual. La masa de hielo que ocupaba el océano glaciar ártico se está fundiendo a un ritmo vertiginoso. El año pasado se llegó a un mínimo histórico en la masa de hielo del Ártico, en el que se fundió en solo 2 meses la misma cantidad de hielo que se había fundido en los 15 años precedentes juntos. El hielo en la Tierra es uno de los medios donde el cambio climático se hace notar de manera más espectacular. A escala general en el planeta, la gran mayoría del hielo, más del 90% del hielo, está en la Antártida y del resto la gran mayoría en el Ártico, sobre todo en Groenlandia. Y ahí los cambios debidos al aumento de temperaturas en los últimos tiempos pues son mucho más importantes que en el resto del planeta. La península antártica es la zona del hemisferio sur que más se ha calentado en los últimos 50 años.
Los científicos están observando un proceso de extinción generalizada de los glaciares patagónicos de montaña, del que solo escapan los grandes glaciares que se encuentran por encima de la línea de las nieves permanentes. En zonas de España con nieves permanentes como los Pirineos, los glaciares están desapareciendo a una velocidad inusitadamente alta. Los Pirineos tienen ahora 9 veces menos extensión de hielo que hace 115 años. Y en los últimos 25 años, el retroceso del hielo en los Pirineos ha sido espectacular. Tanto que hoy en día pues, quedan solo 4 macizos pirenaicos con glaciares. El glaciar del Monte Perdido ha visto reducidos sus hielos en un 55,7%. Es un ejemplo de lo que está ocurriendo en los Pirineos estas últimas décadas. Especialmente su parte inferior es muy sensible al calentamiento, ya que son masas de hielo que están sometidas a un estrés muy grande. De seguir la situación actual, está condenado a desaparecer. Asimismo, los sibones pirenaicos también presentan importantes signos de cambio. Debido a ello, se están haciendo grandes esfuerzos de recuperación de estos hábitats. Lagos de alta montaña cuya arcilla, sedimentos y agua aportan datos muy valiosos acerca de los cambios climáticos ocurridos en los últimos 25.000 años. Esto mismo que ocurre en España ocurre en multitud de zonas del mundo y además se ven sus efectos ya en las poblaciones, porque los glaciares tienen la virtud de que dan agua durante el verano. Son los que permiten mantener los cursos de los ríos, son los que mantienen las fuentes, son los que mantienen el agua que mucha gente bebe. Todos estos cambios hacen que España sea una de las zonas del planeta que más se verán afectadas en cuanto al régimen hídrico por el cambio climático. La variabilidad del calentamiento es relativamente baja, digamos, o sea, estamos hablando de 2 grados Celsius, pero ese cambio de 2 grados permanente provoca cambios mucho más intensos en todo lo que es los componentes del ciclo hidrológico. Precipitaciones, evapotranspiración, crecimiento del nivel del mar, etc. Cada vez gastamos más. Es decir, que cada vez requerimos más agua. Eso apunta a que va a haber un déficit de agua y nos debería mover ya a ahorrar lo máximo posible. Es decir, que tenemos que intentar vivir consumiendo menos agua y desde luego evitar toda la que se pierde en conducciones, en cañerías. Hay que pensar que el agua no nos va a sobrar, va a ser siempre un recurso escaso. Quizá las infraestructuras que hemos construido durante los últimos 50 años para gestionar nuestros recursos hídricos no sean funcionales frente a este problema. Hemos construido muchos embalses para regular nuestros ríos, pero los embalses aumentan la evaporación del agua continental hacia la atmósfera y suponen en el fondo una pérdida neta de agua, no una ganancia. También los caudales que eventualmente llegan al océano se están viendo muy disminuidos y mermados, y esto supone una pérdida de fertilidad. El que el agua dulce llegue al océano es fundamental como parte del ciclo del agua. Las infraestructuras que hemos de generar para resolver nuestros problemas hídricos en el futuro son infraestructuras que tienen que tener periodos de vida y de amortización medidos en décadas y no se pueden plantear para los problemas actuales, sino que se tienen que plantear teniendo en cuenta cuáles son los escenarios futuros de disponibilidad de recursos hídricos y de situación del medio ambiente en España en general. El 31,5% del territorio español está amenazado seriamente por la desertificación. Las zonas húmedas del norte de España sufrirán una gran pérdida de carbono orgánico por el aumento de la temperatura y de la sequía. Se verán especialmente afectadas las vertientes mediterránea, el Valle del Ebro y la cuenca del Guadalquivir. A no ser que comencemos a detener el cambio climático, en varias décadas el Ebro podría ser un río luchando por su propia existencia. Hay un cúmulo de factores que pueden incidir en que perdamos la fertilidad de un determinado territorio. Esa pérdida de capacidad productiva del sistema, eso es lo que en puridad es lo que llamamos desertificación.
Bajo condiciones normales, las plantas y los árboles son nuestra primera línea de defensa contra los gases de efecto invernadero, absorbiendo CO2, convirtiéndolo en oxígeno y devolviéndolo a la atmósfera. La desertificación que está sufriendo el territorio español hace necesaria una actuación en todos los frentes. Los parques nacionales han puesto en funcionamiento programas educativos y de voluntariado para implicar a los propios ciudadanos en el cuidado y la reforestación de la naturaleza. Las actividades que estamos realizando en este momento están dentro del programa de voluntariado en parques nacionales. La filosofía del proyecto son la restauración forestal de ecosistemas degradados o que en su momento fueron deforestados intensamente, como fue en este caso. Entonces estamos intentando recuperar las masas de bosque. En cada parque nacional hemos hecho la misma cosa, que es recoger semillas dentro del propio parque nacional, ir a un vivero donde son cultivadas y están un periodo de tiempo, mínimo 1 año, hasta que esas semillas germinadas son plantones jóvenes de 1 o 2 sabias y se vuelven otra vez a reintroducir, generalmente y casi siempre en el caso de este parque nacional en cercados como este de exclusión, porque aquí la carga de ciervos jabalíes es muy intensa, con lo cual no prosperarían las plantaciones fuera de cercados. Para estudiar y conocer los fenómenos climáticos extremos que ya están sucediendo, la ciencia y la tecnología se dan la mano en programas de seguimiento y estudio de la biosfera, como el que funciona en la Estación Biológica de Doñana. En enero del 2005 se registraron temperaturas aquí en la proximidad del Océano Atlántico de menos 15 grados y tuvo unos efectos dramáticos sobre el matorral inmediatamente, donde se necrosaron y murieron gran variedad de especies que contribuyen, digamos, a esta comunidad tan diversa de matorral. En Doñana, por ejemplo, desde el año 2004, hemos empezado a hacer un seguimiento automatizado por el cual se van acumulando información sistemáticamente sobre todos los procesos de relevancia. En el caso concreto de la estación ecofisiológica, la especie importante es la sabina. ¿Por qué la sabina? Porque la sabina es la especie predominante en las arenas estabilizadas de lo que se denomina el manto eólico de Doñana. En el caso de la sabina, al final puso de manifiesto una mortalidad y un daño en copa que ha sido posible cuantificar gracias a estas parcelas de seguimiento. De forma que ahora sabemos realmente desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista demográfico cuáles fueron los efectos de este evento extremo como consecuencia del cambio climático. Estos cambios de temperatura están obligando a poner en funcionamiento también medidas de adaptación, como ocurre con los viñedos que comienzan a plantarse en zonas cada vez más altas. La sequía y las altas temperaturas suponen un peligro para los territorios forestales y la población. En los últimos 50 años se han producido unos 400.000 incendios y según el informe del IPCC, en España habrá un aumento de incendios forestales como consecuencia del cambio climático. Hace 5 años el Parque Natural del Alto Tajo sufrió uno de los mayores incendios de las últimas décadas. A día de hoy, gracias al trabajo realizado por voluntarios, técnicos y científicos, los robles, los tejos y otras especies devastadas vuelven a brotar siguiendo un plan de regeneración forestal a largo plazo que ha transformado el espacio en un gran laboratorio de parcelas donde la vida renace a cada paso. Después de terminar los trabajos de extinción del incendio, durante las primeras semanas de agosto de 2005, todo el Servicio Provincial de Guadalajara nos pusimos a trabajar en el diseño de las actuaciones de restauración de toda la zona afectada. Durante esos días y todavía con los sentimientos a flor de piel por todas las cosas que habían sucedido y habían ocurrido a lo largo de este incendio, pues comenzamos a trabajar con toda nuestra energía en la retirada de todo el material vegetal y la madera que se vio afectada por este incendio. El incendio que ocurrió en Guadalajara fue un incendio que ocurrió en condiciones extremas.
las condiciones de peligro en el momento que arranca el incendio se situaban por encima de lo que llamamos el percentil 95 y en algunos casos el percentil 99. Es decir, si nos fuésemos a estudiar 100 años, 95 años hubiesen sido inferiores las condiciones a las que se estaban produciendo en ese momento, y en algunos casos, si fuésemos a 100 y 99, serían de 100 años el año más drástico, más dramático que ocurrió el incendio. 5 años después, la naturaleza demuestra que, ayudada por el trabajo del hombre, es capaz de recuperarse y restablecer su ciclo ecológico. Pero la defensa contra el cambio climático también pasa por la observación y el análisis de los problemas en un contexto mundial. En muchos lugares del planeta, los científicos están estudiando sus efectos en los diferentes hábitats. Sierra Nevada forma parte, junto a otras 28 reservas de la biosfera, de un proyecto de seguimiento global auspiciado por la UNESCO. Su objetivo es evaluar las consecuencias del cambio global a través del seguimiento y estudio de procesos asociados al cambio climático. De esta manera, serán capaces de identificar con antelación los cambios en las especies y ecosistemas monitorizados y poder ofrecer estos resultados para mejorar la gestión de la biodiversidad a nivel internacional. Sierra Nevada, por su especial situación geográfica y por la diversidad de ambientes naturales y por las diferencias altitudinales que aparecen dentro del macizo montañoso, representa o constituye un observatorio ideal para el estudio de señales asociadas a los procesos de cambio climático. Las estaciones permiten conocer y evaluar la calidad de los ríos y lagunas, el permafrost, los flujos de carbono, las temperaturas y la variación de la flora y fauna de un lugar con grandes contrastes ecológicos. Pero no solo los científicos tienen algo que ver con el cambio climático. Son los propios ciudadanos los que con sus acciones marcarán la diferencia. Si el siglo XX puede ser denominado como el siglo de las guerras y la tecnología, el siglo XXI habrá de ser el siglo de la Tierra. El Parque Nacional de Cabañeros fue declarado con los principales objetivos de conservar sus valores naturales, representativos de los bosques mediterráneos mejor conservados, y de sensibilizar a la población al respecto, ¿no? A los visitantes, a la protección del entorno y en general a todos los ciudadanos, ¿no? En el marco de estos objetivos se organizan distintos campos de voluntariado en colaboración con distintas asociaciones no gubernamentales. Hay dos partes que debería incluirse en cualquier proyecto de restauración forestal. Por una parte el mantenimiento y por otra parte la evaluación o seguimiento. De tal manera que podemos saber qué especies han funcionado mejor y en qué porcentaje. Este es un ejemplar de quejigo y vamos a hacer la medición de la altura y del crecimiento. Estamos dispuestos a hacer cosas porque los peores escenarios no se materializan. Estamos dispuestos verdaderamente a hacerlo. Y cada uno, con pequeños gestos hasta los grandes gestos que corresponden adoptar a los distintos gobiernos en decisiones importantes que van a cambiar nuestra forma de vida, pues desde lo pequeño hasta lo más grande, solo ocurre si cada uno de nosotros estamos preocupados y concienciados. Is a problem that can only be tackled by the whole global population. Todos somos parte del problema ambiental del planeta, pero también somos parte de la solución.